El gas natural es una mezcla compleja de hidrocarburos gaseosos, donde el principal componente, siendo el caso del gas natural, es el metano, y para el caso del GLP es el propano o butano. La calidad del gas se refiere a los componentes en hidrocarburos gaseosos y a otras sustancias que no son bienvenidas en la corriente del gas. A su vez, la composición del gas o los componentes del gas dependen de la fuente de obtención de este. No es lo mismo hablar de un gas asociado, el que viene en compañía del petróleo cuando se explota un yacimiento petrolífero, a aquel que viene de yacimientos de gas seco, donde no hay presencia de petróleo ni de crudo. A grosso modo podemos mencionar los factores que afectan la calidad del gas, es decir, la composición del gas. El primero sería la procedencia o la fuente del gas. Por ejemplo, en Colombia tenemos gas que proviene bien sea de los llanos o de la costa, gas asociado y gas seco. La composición del gas asociado es diferente a la composición del gas seco. Esto hace que la calidad del gas varíe. Con la variación de la calidad del gas, entonces varían sus propiedades. Es decir, por ejemplo, el poder calorífico es el resultado de la suma la suma porcentual de la composición de cada uno de los componentes que contiene ese gas. Por ejemplo, si existe un gas hipotético, por decir así, un gas que está formado por decir así, por dos gases, por ejemplo, un gas natural que sea 90% de metano y 10% de propano, por decir alguna cosa, por simplicidad, entonces el poder calorífico de ese gas tendrá un aporte de poder calorífico del 90% del metano y del 10% del propano. Si cambia la composición, por ejemplo, a otro gas, al mismo gas natural, porque se llama gas natural por el porcentaje que tiene de metano, por ejemplo, si tuviéramos otro gas natural, llamémoslo B, cuya composición sería 70%, por ejemplo, de metano y 30% de propano para un 100%, entonces el poder calorífico el poder calorífico de ese gas natural sería un aporte del 70% del poder calorífico del metano, que es uno de sus componentes, y el 30% del poder calorífico del propano. Esto hace que la liberación de calor para cocinar, para calentar agua, para secar ropa, para lo que quieras, es muy diferente. Cuando cambia la composición del gas, entonces cambian sus propiedades. Para ser muy práctico, pongamos el ejemplo de una limonada. Si tenemos, por decir alguna cosa, un vaso con agua, dos vasos con agua, y vamos a llamar el vaso con agua A y el vaso con agua B. En el vaso con agua, con la misma cantidad de agua, en el vaso con agua A, le depositamos 2 cucharadas de azúcar y un limón pequeño. Y en el vaso con agua B depositamos 1 cucharada de azúcar con 2 limones pequeños. Es claro que el sabor y, digámoslo así, la calidad de esa limonada va a ser diferente. Es algo similar a lo que sucede con el gas. Luego, entonces, si la calidad del gas depende de su procedencia y por lo tanto de su composición, también depende de su procesamiento. Por decir así, si tuviéramos 2 refinerías diferentes o 2 plantas de procesamiento del gas diferentes o métodos de procesamiento diferentes, entonces
el procesamiento que sufre el gas que viene de un yacimiento que contiene petróleo es diferente al procesamiento que se le hace a un gas de un yacimiento proveniente de un yacimiento que solamente tenga gas seco. Ese procesamiento hace entonces que la calidad del gas también cambie, porque la calidad del gas se refiere a la composición, a los componentes del gas. ¿Qué se remueve en el procesamiento del gas? Pues se remueve la humedad, se remueve el azufre, entonces eso influencia también la calidad del gas. Pero ¿en qué afecta mi bolsillo? Vamos a un ejemplo muy práctico. Cuando la empresa distribuidora de GLP o de gas de pipeta llega a mi casa y me entrega una pipeta proveniente de Barranca, procesada aquí en Colombia, el funcionamiento de mi cubierta es, en el caso particular mío, es llama azul, es llama estable, es bueno, es un procesamiento bueno. Pero a veces, en ocasiones, he comprado al mismo distribuidor pipetas de gas donde la llama ya no es azul, sino que es amarilla, y la duración de la pipeta es diferente. Es decir, mientras la una me dura mes y medio, hay otras que me duran mes y 5 días, por decir algo, o mes y 10 días. Eso influencia en mi bolsillo, porque entonces si dura menos y si el funcionamiento y la llama es amarilla, entonces yo voy a tener, primero que todo, mayor mantenimiento de la estufa, porque si la llama es amarilla se me produce hollín y voy a tener que hacer mayor mantenimiento. Y si me dura menos, pues voy a tener que comprar más seguido la pipeta de gas. Esto hace entonces que, pero ¿por qué siendo el mismo distribuidor me está entregando pipetas con gas diferente? Sencillo, pues porque cuando tenemos escasez aquí de GLP, Ecopetrol o el ente correspondiente compra a otros países gas, y ese gas que trae de otros países no es el mismo gas que se procesa aquí. Entonces, como la fuente cambió la composición, cambió el procesamiento, cambió la calidad del gas y afecta a mi bolsillo. Son cosas que no detectamos nosotros los usuarios y que son reales. Bien, pero ¿dónde mirar entonces el funcionamiento del gas? Por ejemplo, hay una cosa que se llama intercambiabilidad de gases, que es que yo puedo utilizar el gas A, por ejemplo, gas natural A, y gas natural B de diferente composición en el mismo equipo sin que se afecte el funcionamiento de este. Entonces decimos que dos gases son intercambiables. Eso hace que yo no tenga necesidad de hacerle conversión a un equipo. Es decir, conversión es cambiar los inyectores del equipo. Por tal motivo, entonces, decimos que los gases son intercambiables, pero ¿a qué se refiere con esto? O cuáles son las propiedades que se están midiendo allí, o cuáles son los parámetros del gas que están involucrados allí. Entonces, los parámetros del gas que están involucrados son el poder calorífico y la gravedad específica. El número o el índice de Hooke es la relación que existe entre el poder calorífico y la raíz cuadrada de la gravedad específica. Ese número me da un valor y ese número me indica la cantidad de energía que me entrega el gas. Ese es, digamos, como el parámetro para hablar de intercambiabilidad de gases y para hablar pues de la calidad del gas. Ahora, en nuestro país simplemente se toma o por lo general se toma como parámetro el poder calorífico. Es decir, si tienen más o menos poderes caloríficos similares, entonces puedo utilizar indistintamente el gas A y el gas B en el equipo y decimos que va a funcionar con la misma calidad o con la misma eficiencia. Realmente, debido a la diversificación de mercados, o sea, compra de gas de diferentes países
importación, libre comercio y demás cosas, cada vez se presentan más casos de intercambiabilidad y tenemos que mirar hacia lo que es el índice de Hub. Pero ¿qué dice el índice de Hub? ¿Qué dice la resolución 9092 del índice de Hub? Lo vamos a leer de manera textual. Entonces la resolución 9092 dice que está expresado en la parte 3 que se llama definiciones y siglas y habla del número de Hub. Es la relación entre el poder calorífico del gas por unidad de volumen y la raíz cuadrada de la densidad relativa al aire del mismo gas. Se expresa en megajulios sobre metro cúbico. Es decir, entonces, que el número de Hub o el índice de Hub, que me habla de la intercambiabilidad de dos gases, es la relación entonces entre el poder calorífico y la gravedad específica, la raíz cuadrada de la gravedad específica. Este valor, se dice entonces que dos gases son intercambiables, es decir, que dos gases se pueden utilizar en un mismo equipo sin que el funcionamiento, sin que haya una variación ostensible del funcionamiento del equipo y garantizando que el equipo funcione satisfactoriamente cuando la diferencia entre esos dos números es del 5%. Si esa diferencia es del 5% o menos, entonces se puede utilizar el gas en el mismo equipo, los dos gases en el mismo equipo. Como conclusión, entonces la calidad del gas está relacionada directamente con la composición del gas. La composición del gas está relacionada directamente con las propiedades del gas, propiedades tales como el poder calorífico, la gravedad específica, la densidad, en fin, entre otras. No deberíamos estar mirando la calidad del gas desde el punto de vista nada más de poder calorífico, sino teniendo en cuenta, por ejemplo, índices o números como el número de Hub, por mencionar alguno, porque hay más, número de Weber y demás. Y como gran conclusión, cuando nos cambian el gas y no nos damos cuenta o no lo percibimos o no sabemos, entonces nos están afectando el bolsillo. Hasta la próxima.